¿Cuáles son medidas concretas que usted tomaría para frenar la inseguridad que aqueja a nuestro país? La delincuencia y la corrupción existe porque el ciudadano que considera que está en el lado de los buenos es de los malos. La crisis migratoria, ¿cómo, qué opinión le aqueja a usted? Fuerzas Armadas se necesitan para todo. Primero para defender la integridad de las fronteras y la soberanía del país. Después para que puedan ayudar en caso de emergencia nacional interna y mantener la paz también interna. ¿Qué medidas concretas tomaría usted si tuviese un poder, digamos, hegemónico que pudiese imponer mañana? Buenas noches, mi nombre es Joaquín Chacaltana. El día de hoy tengo el privilegio de estar con el congresista almirante Jorge Montoya. Hemos viajado desde Piura, hemos salido muy tempranito, 5 de la mañana, hemos gestionado todo, el vuelo ha salido 7:50 de la mañana a Lima y ni bien llegamos al aeropuerto Jorge Chávez, vinimos volando aquí al Palacio. ¿Cómo está? Buenos días, almirante. Un gusto, Joaquín, de tenerte acá en la oficina. Uh-huh. Es agradable para nosotros conversar con los jóvenes. Son diferentes a los políticos. Qué bueno, almirante. Queremos ser concretos, no queremos quitarle mucho de su valioso tiempo. Usted es una figura muy reconocida en el ámbito militar, fue almirante. ¿Cómo es que pasa a la política? ¿Cómo es que da este salto a la política? ¿Por qué congresista? ¿Por qué no otro cargo político? ¿Cómo es esta transición? Bueno, la transición se debió a la pandemia. Uh-huh. El tiempo que estuvimos en la pandemia en reflexión, viendo todo lo que sucedía de desgracias al país Uh-huh. y viendo cómo había políticos ineficientes, inescrupulosos, me hizo meditar y decir que todavía tenía tiempo para poder corregir en algo esas cosas que había visto durante todo ese periodo. Y se presentó la oportunidad que fui invitado a participar de Renovación Popular por el parlamentario andino Pacheco, al actual parlamentario andino Gustavo Pacheco en esa época era secretario general del partido, y nos dieron buenas referencias del presidente del partido, así que nos acoplamos y empezamos la campaña electoral hasta llegar al Congreso. Qué bueno, qué bueno. Eh, a día de hoy tenemos muchos problemas con la seguridad interna en el país. ¿Cuáles son medidas concretas que usted tomaría para frenar la inseguridad que aqueja a nuestro país? Recomendaría lo mismo que recomendé para la pandemia, que se active el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Es una herramienta que existe en el Estado para poder trabajar de manera transversal a todos los sectores. El presidente lo preside, el secretario es el secretario de la Secretaría de Defensa Nacional, que lleva la articulación del sistema, y lo integran los ministros de Energía y Minas, de Defensa, de Interior, ministro de Economía, todos los ministros que necesita el presidente tenerlos los tiene, porque a su llamado se incorporan. Y ahí se puede ver el problema, la problemática de manera global y general. Uh-huh. La violencia, el robo, el asesinato, ¿cómo se llama? El gota a gota, todos los delitos diferentes que existen se pueden apreciar de manera global estando en un ambiente que ve todos los ángulos, Uh-huh. ¿no? Y tiene que haber uno que tiene liderazgo, que puede ser el primer ministro o el presidente, cualquiera de los dos, Uh-huh. y empezar de ahí a hacer los planes necesarios. Hasta ahora no lo hacen. Hasta el día de hoy no lo han hecho. Se reúnen en el Consejo de Seguridad Ciudadana, que no tienen los elementos ni las herramientas necesarias para poder encontrar una manera de hacer un planeamiento adecuado para combatir lo que estamos viviendo. Entonces, esto es la falta de conocimiento de los gobernantes, la ignorancia que tienen del sistema de manejar un país. Entonces, un país es no solamente llegar y sentarse en el sillón de Pizarro, sino tener el conocimiento suficiente para poder dirigir y liderarlo. Eso nos falta, Uh-huh. ¿no? Con el tiempo se mejorará poco a poco. Ahora, eso es con respecto a la inseguridad, digamos, a lo que está fuera, a lo que vivimos los ciudadanos de a pie, pero también es cierto que hay una corrupción interna que vive el gobierno peruano desde hace años de años. ¿Qué medidas concretas tomaría usted si tuviese un poder, digamos, hegemónico que pudiese imponer mañana medidas concretas para que los cargos públicos, los funcionarios, los altos funcionarios
y poder frenar esta corrupción que nos invade y al final de cuentas, como decimos, es una corrupción interna, ¿no? Pero que termina decantando en el ciudadano a pie. Empezaría educando al ciudadano a pie, que no compre cosas robadas. He lanzado una campaña justamente de que no compre cosas robadas. La delincuencia y la corrupción existe porque el ciudadano que considera que está en el lado de los buenos es de los malos. El que compra un repuesto de un teléfono robado o el que se compra un teléfono robado es cómplice del ladrón. Si no hubiera ese mercado, los ladrones no existirían. O sea, empezaría por educar a la sociedad desde sus raíces, desde la familia, ¿no? Para que tengan conciencia clara de qué significa corrupción. Corrupción es comprar un teléfono robado, corrupción es comprar un vaso, un repuesto de un carro robado. Eso es corrupción también, ¿no? Corrupción es dar un centavo más para que la cola pueda pasar uno adelante. Corrupción es robarse un sitio en una tienda para que lo atiendan primero. Corrupción es tratar de adelantar a un carro que va por la pista delante de uno y cerrarle el tránsito de mala manera. Eso es parte del sistema corrupto que existe. Entonces se ha normalizado el sistema corrupto. Y la corrupción en el Estado es una corrupción que tiene que corregirse con los elementos que tiene el Estado para hacerlo y tomar acciones directas y rápidas. Pero nadie va a poder vencer la corrupción si no es la sociedad en su conjunto. Cuando la sociedad rechace la corrupción, vamos a evitar la corrupción definitivamente. Pero si simplemente hablamos para afuera y compramos un teléfono robado, estamos mintiéndonos a todo el mundo. Y así están 4 millones de peruanos o más, que son los que compran esto. Ya no estamos hablando de poca cosa. Y eso es una conciencia mental de qué cosa es robar y qué cosa no es robar. Entonces, cuando pongamos las cosas claras sobre la mesa, vamos a tener resultados positivos. Esto no es responsabilidad de la policía, esto es responsabilidad del ciudadano común y corriente. O sea, usted atribuye, digamos, la corrupción que llega a altos cargos, altos funcionarios, porque nace a raíz de microcorrupción. Así es. ¿Correcto? Nace de la base de la sociedad. Correcto. Y va creciendo en el árbol de la corrupción hasta enquistarse en los lugares más altos del Estado. Ahora, dijimos que íbamos a apreciar su valioso tiempo haciéndole preguntas concretas, así que rápidamente vamos a pasar a preguntas internacionales con respecto a la relación que tiene Perú, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Hay un gran asunto que se está dando, bueno, se viene dando ya desde hace años, la crisis migratoria. ¿Qué opinión le aqueja usted con respecto entre Perú y Venezuela? Primero que las relaciones de los países son unas relaciones frías, no son unas relaciones de conveniencia y de intereses, no de amistad. Entonces, si nos interesa Venezuela para poder desarrollar algún área que queremos desarrollar económica, estableceremos contacto y lo haremos. Y la parte política de la violación de derechos humanos, el no respetar el Estado de Derecho, son asuntos internos de un país con los cuales uno no debería meterse. Puede hacer comentarios de manera general cuando existen violencia de tal nivel que afectan la vida de las personas. Pero mientras está en un estado de gobierno como el que está Venezuela, que es parecido al de muchos otros países, simplemente debemos fijarnos en que se respeten los derechos humanos en líneas generales y ver qué cosas nos conviene desarrollar con ellos como país. En el tema migratorio, el Perú no tiene una política migratoria adecuada, porque los venezolanos han entrado porque le abrieron la puerta. Un presidente de la época le abrió la puerta y los tenemos ahora metidos adentro. Y actualmente no existe una política migratoria adecuada. Si lo hubiera, esos venezolanos que han entrado al país han debido ser distribuidos en el territorio nacional de acuerdo a las necesidades de especialidades o carreras profesionales que no tenemos. Nos faltan médicos, bueno, pues mandemos donde hay lugares a los médicos que entran. Y así con cada una de las profesiones. O sea, ser más selectivo con las personas que ingresan al país, mejor. Ser selectivo con las que ingresan y con las que ya ingresaron, hacer un inventario adecuado de qué calificaciones o especialidades tienen y usarlas en esos temas en el interior del país. No estarían concentrados en Lima, estarían haciendo un trabajo real. Acá la mitad está asaltando. Correcto. O sea, si usted dependiera mañana cerrar, digamos, la frontera y mandar a las Fuerzas Armadas a la frontera por la que ingresan venezolanos, pobladores venezolanos, lo haría. No, porque no solucionaría el problema. La frontera nuestra es de 10.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, 10.700 kilómetros cuadrados. Es la distancia que hay de Lima a Londres. No tenemos un ejército para poder vigilarla en su integridad. Es inmensa.
Lo que tenemos que hacer es tratos con los países para evitar que salgan de Venezuela. Esto lo han enviado los venezolanos. El gobierno venezolano nos ha enviado a la gente para malograrnos a nosotros y él aliviarse un poco de la presión que tenía interna. Claro, O sea, hay que llegar a relaciones diplomáticas firmes y fuertes para que cada país controle a sus ciudadanos. Creo que por ahí empezaría, más que poner un hombre en cada punto de la frontera, porque no lo tenemos. Y eso va enlazado a la siguiente pregunta que le quería hacer. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, los estudiantes de la Universidad Privada de Piura y en general estudiantes universitarios de la región Piura, Sullana, Talara, nos preguntan, y es una situación que les aqueja bastante, ¿qué haría el almirante Montoya con las fuerzas militares? Hace poco yo hablaba con, por ejemplo, el doctor Hackanson, que está en Costa Rica. Costa Rica es un país que no tiene fuerzas armadas, ¿no? Jaime Bailey, por ejemplo, también en algún momento, en alguna entrevista hace años, dijo, ¿no? Yo quitaría el presupuesto para las fuerzas militares en el Perú. Sin embargo, yo creo que usted se inclinaría un poco más por otra postura. ¿Cómo explicaría esto? Un país sin fuerzas armadas es invadido al día siguiente, sobre todo el Perú con tanta riqueza. Acá hay 4.000 millones de dólares en oro que se pierde anualmente. Imagínense a ambición de cuántos países diríamos. ¿No? El que habla de eso no conoce el país, ¿no? Simplemente es un ignorante en materia de seguridad. Hablando de Costa Rica, Piura es más grande que Costa Rica. O sea, hablemos pues, de distritos. Claro. Esos países que no tienen ejército son un distrito para nosotros. El Salvador es más pequeño que Ica, ¿no? Acá cuando se hablan de las cosas se olvidan de la dimensión. Hay que situarnos en la dimensión del país. Tenemos un país que es enorme. Somos el tercer país más grande de la región, ¿no? Con toda la riqueza que tenemos y nuestro territorio que tiene subidas y bajadas. En realidad, a la larga tiene más espacios, más superficie que cubrir que otros. Nuestras Fuerzas Armadas se necesitan para todo. Primero, para defender la integridad de las fronteras y la soberanía del país. Después, para que puedan ayudar en caso de emergencia nacional interna y mantener la paz también interna. Sin Fuerzas Armadas sería un caos esto. Correcto. O sea, coincide, porque esa entrevista que le mencioné la tuvo Jaime Bailey con Marta Hildebrand hace mucho tiempo y la doctora Hildebrand dijo, yendo con su postura, ¿no? Dijo lo mismo, dijo, mañana nos invade Chile, ¿no? Si es que se retiran de las Fuerzas Armadas. Vamos a pasar a un sector un poco más ameno, un poco más relajado, menos político, más personal. ¿Cuáles son las ambiciones personales del almirante Montoya de aquí hasta el último de sus días? Con ambiciones personales me refiero a misiones de vida, asuntos familiares. Disfrutar con mi familia y hacer todo lo que pueda para mejorar la condición del país en general. Que hay mucho por hacer hasta que uno se muere y seguirá haciéndolo después. Necesitamos mucho trabajo, mucha conciencia para cambiar la voluntad de los malos peruanos. Hay malos peruanos que generan problemas. Y para eso se necesita mucho trabajo y mucha paciencia. De verdad. ¿Algún libro que le recomendaría a la comunidad universitaria que nos está viendo muy atentamente? La Constitución Política del Perú. Yo le aseguro que si hago una encuesta la he leído en menos del 10%. Eso es lo que nos guía en la democracia. Si no la conocemos, estamos perdidos. Hacemos críticas que no corresponden o orientamos nuestras ideas en un lugar equivocado. Lean la Constitución Política del Perú, así como leen la Biblia. Son los 2 libros que recomendaría. ¿Su novela, película favorita? Ninguna en especial. Me entretengo con lo que veo y disfruto de la lectura. Qué bueno, almirante. Bueno, no queremos consumir más de su valioso tiempo. Ha sido una entrevista muy corta. El tiempo del congresista Jorge Montoya es muy valioso. Agradecemos a todos los televidentes que han estado el día de hoy aquí presentes. Y estén al tanto, se vienen entrevistas muy valiosas, muy sustanciosas. Una vez más, almirante, darle las gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tener estos minutos con la comunidad universitaria, con la gente joven, nuestro promedio de gente que nos ve es entre 18 a 24 años, imagínense, o sea, gente muy joven. Y es bueno que tengan ese sentido de patriotismo que usted transmite. ¿Tiene algunas palabras que les gustaría transmitir al público en general? Saludar a mis amigos de Piura. Yo viví en Piura 2 años, en el año 1999 y 2000. Fui comandante de la primera zona naval. Y hice muy buenos amigos, que aún los mantenemos. Y lo que deseo pedirles a todos los peruanos es que trabajen en unidad y unidos, con respeto. Juntos y con respeto. Mirando al futuro como una sola unidad como país, no como enemigos.
Bueno, esta ha sido una entrevista muy concisa. Nuevamente agradecemos a todos los aquí presentes. Tengan buenas noches.